Yo soy Martín Guapi del tercero BGUD y voy a exponer mi investigación social que trata sobre la industria, la innovación e infraestructura. La industria alimenticia va recuperándose a nivel mundial de la pandemia del 2019, ya que la misma dejó consecuencias en todos los sectores de la innovación que se pensaban crear para ayudar al crecimiento industrial, ya que era beneficioso para el crecimiento económico mundial para alcanzar un objetivo de desarrollo sostenible. Este problema ha afectado también a Ecuador, quien cuenta con un nivel bajo de crecimiento industrial, innovador e infraestructural. En el sector alimenticio, a nivel nacional se necesita fomentar este objetivo para producir un cambio que adopte medidas para lograr beneficios en la salud alimenticia de los ecuatorianos y así reducir las tasas de desnutrición u obesidad que nos dejó la pandemia. Bien, ¿en qué pregunta nos vamos a centrar durante la investigación? Nos centraremos en qué factores económicos y sociales influyeron en la decadencia de la industria alimenticia durante la pandemia por el COVID-19 en el sector de Carapungo. Manifestaciones del problema. Se ha evidenciado un incremento del desempleo, una disminución en la demanda de productos en el super y micromercados. Se ha evidenciado una disminución en la producción de productos básicos en super y micromercados. Y también se evidencia una escasez y menor variedad de productos, igualmente en super y micromercados. De esto sacamos conceptos para nuestra investigación, los cuales serían el desempleo, la producción, la demanda y la escasez. Bien, el objetivo general de nuestra investigación es determinar qué factores económicos y sociales influyeron en la decadencia de la industria alimenticia durante la pandemia por el COVID-19 en el sector de Carapungo. En los objetivos específicos, tenemos que construir un marco teórico que explique el incremento del desempleo como factor que influyó para la decadencia de la industria alimenticia durante la pandemia por el COVID-19 en el sector de Carapungo. También tenemos que analizar la disminución en la producción de productos básicos. Es un factor que influyó para la decadencia de la industria alimenticia durante la pandemia por el COVID-19. Proponer alternativas que incentiven la demanda para evitar la decadencia de la industria alimenticia ocasionada por la pandemia por el COVID-19 en el sector de Carapungo. Bien, la justificación. En el presente trabajo de investigación será de utilidad para determinar los factores económicos y sociales que influyeron en la decadencia de la industria alimentaria durante la pandemia por el COVID-19 en el sector de Carapungo, ya que actualmente se puede evidenciar el incremento del desempleo derivado del quiebre de varias industrias, entre ellas la alimenticia, así como también se vio escasez de productos básicos que en muchos de los casos subieron de precios de manera exagerada y quedaron establecidos de esa manera hasta la actualidad. Por lo tanto, esta investigación busca aportar contactos actualizados y reales sobre el COVID-19. Incidió en este fenómeno que vivió el sector de Carapungo, en donde se podía ver locales de comestibles que han tenido que cerrar sus negocios por el desabastecimiento de productos y por altos costos de los mismos, lo cual hace difícil obtener alguna ganancia, dejando sin empleo a las personas que se dedican a esta actividad, ya que según el estudio de la CEPAL 2020, citado por Vivanco o Mayra 2020, indica que el COVID-19 traerá efectos económicos y sociales graves en corto y largo plazo, cuya intensidad y profundidad dependerá de las condiciones de cada economía. En consecuencia, el término de esta investigación se propone plantear alternativas que impulsen la demanda de productos alimenticios con el fin de promover la reactivación de la industria alimentaria en el barrio de Carapungo basado en datos obtenidos de la misma. El marco conceptual y teórico. En la presente investigación se utilizarán los siguientes conceptos: factor socioeconómico, que según Agualanco y Garcés 2020 define como socioeconómico, aborda principalmente dos componentes. Por un lado, el factor social, que influye características de la educación, ocupación de la persona, prestigio, poder político, raza e inclusive el historial de la familia. Y por otro lado se encuentra el factor económico, que está relacionado con el ingreso individual y con algunas ocasiones con el nivel económico del barrio en donde la persona vive.
por lo que se puede inferir que los factores socioeconómicos son las relaciones que el individuo tiene con su entorno y el contexto en el que se desarrolla. Asimismo, explica que los factores sociales están dados por cualquier realidad social concreta que puede ser el acceso educativo en un país determinado, por lo que puede decir que el factor económico incide directamente en el desarrollo de un país o lugar, mientras que los factores sociales están relacionados con las condiciones en que una sociedad se desenvuelve, su conducta, su cultura y el entorno que lo rodea, lo que hace que cada localidad tenga sus propias características. Industria alimentaria. Por otra parte, la industria alimentaria está definida como conjunto de actividades industriales dirigidas al tratamiento, la transformación, la preparación, la conservación y el envasado de productos alimenticios. Por lo que podemos decir que en un lugar o país, la industria alimentaria es la encargada de sostener el bienestar y la salud de los lugareños en donde establece dicha industria, misma que en la pandemia se vio afectada por el desabastecimiento de productos o materia prima para el proceso de los alimentos que son imprescindibles en todo momento, ya que aunque todos los recursos son importantes, los alimentos son esenciales para la subsistencia. Bien, los análisis de los resultados. En la entrevista realizada al señor López, determinamos que efectivamente hubo una decadencia notoria en la industria alimentaria, ya que tuvo que afrontar desempleos, escasez, baja demanda y una menor producción en su negocio, que es parte de la industria alimentaria, y fue severamente afectada durante la pandemia por el COVID-19 en el sector de Carapungo. Conclusiones. La pandemia del COVID-19 afectó a todas las industrias y la alimentaria no fue la excepción. La preocupación de la gente por la enfermedad fue una determinante clave para la decadencia de la industria alimentaria durante la pandemia por el COVID-19. La disminución de demanda y de producción fue causado por el desempleo mismo y la falta de recursos económicos que vivieron todos los ciudadanos, incluyendo el sector de Carapungo. Recomendaciones. Recomendamos apoyar los pequeños negocios, ya que son quienes más dependen de los compradores locales. Recomendamos publicitar los negocios que están surgiendo, que se dediquen a la producción y distribución alimenticia en el sector de Carapungo. También recomendamos hacer una petición a las autoridades municipales para fomentar el crecimiento de la industria alimenticia en Carapungo. Esas son las fuentes referenciales donde sacamos la información para esta investigación. Y a continuación presentaré la entrevista que le realicé al señor Juan López sobre su vivencia de la decadencia de la industria alimenticia durante la pandemia en el sector de Carapungo. Muchas gracias. Viernes 27 de octubre nos encontramos entrevistando al señor Juan López, que es dueño de un negocio de distribución de productos agrícolas en el sector de Carapungo. Gracias por concedernos la entrevista y procedemos a la primera pregunta, que sería, ¿cuál considera usted que fue la principal causa que influyó en la decadencia de la industria alimenticia durante la pandemia por el COVID-19? Bueno, muy buenas tardes. El principal inconveniente que tuvimos fue el problema del COVID en sí, y en donde la OMS nos restringió los limitantes de trabajadores. Tenía un 100% de trabajadores, nos limitaron al 50% por el espacio que había que tener en consideración, y eso también nos influyó en que los trabajadores no salgan a hacer las cosechas a tiempo, y había que tomar una distancia prudente que la OMS recomendó. Ese fue uno de los factores principales para la decadencia que haya en mi negocio en sí. Y el otro también es que no podía traer mis productos por la restricción de movilidad que había en el país. Y es por eso que me llegó a despedir prácticamente el 50% de mis empleados. Bueno, muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿considera usted que la industria alimenticia se ha recuperado luego de la crisis que vivió durante la pandemia por el COVID-19? Bueno, realmente recuperarse en su totalidad no se ha podido. La crisis del COVID nos llevó a mucha incertidumbre. Ha habido muchos casos de mi empresa mismo que
muchos familiares de mis empleados han fallecido, entonces eso también limita a mis empleados que sigan trabajando de la misma forma que lo venían haciendo. Sí, realmente se recupera, pero la recuperación es poco a poco. Pero uno de los limitantes también que tenemos ahí en esa recuperación es que los productos se han encarecido, porque no había el transporte, pero ahora poco a poco, pero todo eso nos ha llevado a que sea un limitante de la recuperación total. Es una recuperación poco a poco y esperemos que con el pasar de los tiempos esa recuperación se vaya dando un poco más y yo pueda reinsertar a mis empleados que tenía antes. Bueno, muchas gracias. Como tercera pregunta tendríamos, ¿cuál considera usted que es el sector de la industria alimenticia que sigue siendo afectado aún por la pandemia? Bueno, por la pandemia digamos que todos los sectores seguimos afectados, pero en sí lo que yo creo que el más afectado ahorita son el sector avícola y el sector ganadero, ya que por todos sus insumos que tienen que comprar para procesarlos se elevaron y por ende ellos tienen que elevar sus costos para el producto final. Yo por eso pienso que esos son los sectores más afectados, que siguen afectados por la pandemia. Muchas gracias. Como cuarta pregunta, quisiera saber de qué manera se vio afectada la producción de ciertos alimentos en su industria durante la pandemia. Bueno, en este caso no diría de ciertos alimentos, sino de la totalidad de mi producción. Y los factores más importantes son que yo, como le decía anteriormente, el 100% de mis trabajadores yo tuve que despedir el 50%, y eso influía en que mis cosechas no lo puedan realizar como lo hacían en los tiempos que tenía. Ahora los tiempos se doblaron porque yo tengo la mitad de personal. Ese es el único inconveniente más importante. El otro inconveniente es que la materia prima subió y ya me toca a mí comprar menos materia prima para poder cosechar lo menos que yo pueda, porque eso influye en los costos y la demanda de los productos que yo tengo. Entonces eso hace que también mis productos tengan que yo encarecerlos para el consumidor final. Es por eso que yo digo que no diría que en cierto, sino en la totalidad de mis productos me afectó esto de la pandemia.